Lo tenemos en línea y es Juan Pablo Ortiz, abogado del exministro de Energía Antonio González. Vamos a hablar del caso Progen y cómo avanza este caso que parece casi una serie de Netflix. Juan Pablo, muy buenos días. Pues gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Lo primero que queríamos un poco pues que nos cuentes y a la audiencia es cuál es el estado actual del denominado caso Apagón. En qué etapa se encuentran, qué hallazgos relevantes, dado además que es público en este preciso momento, si has podido tú notar durante esta instrucción fiscal, cuándo cierra esa instrucción fiscal y cómo ves el panorama en lo procesal, en lo que va de la investigación. A ver, muchas gracias, Nino. Primero, esta instrucción fiscal, que creo que es lo más importante que se sepa, se cierra el 20 de agosto, pero como han ido dándose las cosas y cómo se están desarrollando tanto, sobre todo la presentación de las versiones que se han estado tomando en fiscalía, y por la documentación existente que está saliendo tanto de la explotación de los teléfonos como de los dispositivos, y yo considero que puede haber algún tipo de vinculaciones para que en este caso la instrucción se pueda ampliar 30 días adicionales. Con eso se seguirán practicando las pruebas y tanto el desarrollo de peritajes que han solicitado las partes. Básicamente, los administradores del CONTE están saliendo documentación relacionada con quienes han estado conformando las comisiones técnicas, quiénes fueron los integrantes, cómo se desarrollaron las actuaciones de estas comisiones, y adicionalmente ha estado saliendo el tema de las versiones de los administradores del contrato, que creo que ha sido lo más relevante. Respecto de mi defendido, el exministro Antonio González, no ha salido nada relevante. Se siguen manteniendo la posición por la cual le formularon cargos inicialmente, esto es haber sido ministro, supuestamente no haber parado el contrato y haber realizado el pago justo, el primer pago, cuando él estuvo a cargo del Ministerio de Energía. Lo que Fiscalía quiere hacer es pretende darle una posición de garante al ministro González sobre los fondos de SELEC y sobre la ejecución del contrato, cuando él en realidad no tenía absolutamente nada o no tenía ninguna competencia para que pueda ni detener el contrato ni detener algún pago que no le competía. Eso es importante, Juan Pablo, aclararlo, sobre todo en el contexto reciente de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué ustedes en la defensa sostienen, para que la audiencia lo pueda escuchar directamente de ti como defensor técnico del exministro, por qué ustedes sostienen que desde un punto de vista jurídico y de la imputación del tipo penal, que es peculado, entiendo, sigue la formulación por peculado, por qué ustedes sostienen que no tienen responsabilidad los ministros? A ver, porque inicialmente, básicamente, y así también lo ha demostrado, ya queda encerrado aquí se ha demostrado a través de un peritaje, en el cual se establece cuáles son las competencias, las facultades que tiene un ministro y las competencias y facultades que tiene SELEC. Son dos instituciones completamente distintas. SELEC tiene una autonomía financiera, jurídica y administrativa completamente distinta a la del ministerio. Ellos son los que SELEC tiene personería jurídica, esto es, tiene un representante legal que es el que firma el contrato, tiene los administradores de contrato, en este caso de Progen. Entonces, la autonomía y la separación de competencias entre el ministerio y SELEC hace que la responsabilidad del ministro, sea el que fuere, en este caso SELEC o en otro o cualquier otro, hace que se le impute o traten de imputarle un delito de cometimiento imposible. Porque él no tenía la competencia ni manejaba el día a día del contrato, y peor aún, él en ningún momento dispuso con alguna firma o con algún documento que se proceda a realizar el pago a la gente
de Progen. Y yo pongo básicamente como ejemplo un símil. SELEC tiene la misma autonomía e independencia financiera, jurídica y administrativa que Petroecuador, la misma autonomía que CNT, que ellas, estas empresas públicas son las que responden directamente por lo que dicha institución, dicha empresa ejecuta y realiza. Entonces, esa independencia de competencias es fundamental, al menos en el ámbito jurídico, dentro de este proceso. O sea, un poco diciendo, si ninguno de los otros dos ministros que no son parte del proceso firmaron y no tienen responsabilidad porque el señor González, teniendo las mismas limitantes, está dentro del proceso. ¿Entendí bien? Es justamente aquello, al menos dentro de, primero, ningún ministro firmó el contrato, ningún ministro tampoco autorizó o verificó que se hayan cumplido todo lo que son las obligaciones, los requisitos exigidas en el contrato para que se realicen los pagos. Los administradores del contrato tenían que haber verificado que se hayan cumplido esos requisitos para que se pueda emitir o que se pueda realizar ese primer pago. Ahora, entonces, abogado, dentro del proceso no existe absolutamente nada, ni en contra del señor González, y al menos tampoco de lo que yo he revisado en contra de otros ministros. Ahora, dos elementos. La extensión de este tiempo, que usted dice que son 30 días, y además este comunicado que saca ayer el señor Calero. ¿Cómo lo toman ustedes, considerando que él anuncia que tiene una declaración que no es nueva, que está guardada, que fue guiada, la declaración anterior, y que quiere decirle al país qué pasó en el caso Progen? A ver, de lo que primero el señor Calero ya rindió su versión dentro de esta investigación, no es aquella que dice que él realizó otra previa como un testimonio anticipado y que tiene una longitud de 22 páginas. Yo cuestiono, primero por qué no dijo todo en su momento y por qué ahora pretende decir lo que quiera decir. Nosotros no, al menos de parte de la defensa del señor Antonio González, el exministro no tuvo en ningún momento relación alguna con la gente de Progen, ni comunicación alguna, y tampoco participó en el tema de Progen. Él fue ministro. Entonces, a todos creo que nos interesaría saber qué es lo que tiene que decir el señor Calero, pero yo sí llamo, a nosotros nos llama sumamente la atención de que ahora el señor Calero pretenda ampliar su versión y cuando la rindió inicialmente, que consta en el expediente o en el cuerpo número 43, no haya dicho todo. Y lo mismo sucede con la señora Carla Saúd, que de repente ella rinde sus versiones dentro del expediente, le detienen por la difusión roja allá en España, y sale a amenazar que ahora sí va a hablar y va a dar los nombres de las personas con las cuales, o de ministros con los cuales se reunió. Déjeme utilizar de chantaje, eso es un chantaje procesal. Déjeme complicarle un poco la pregunta, abogado. ¿A ustedes les preocupa, se me ríe, a ustedes les preocupa esta situación porque creen que quizás se está negociando algo y creen que quizás dentro de las declaraciones vayan a decir que el responsable es el exministro González? En lo más mínimo, ¿por qué no tuvo ningún tipo de responsabilidad? Dice que se pone a ver desde que se fue posesionado, cuando se lo posesionó y designó como ministro, que esto fue en el mes de julio. El proceso de Progen ya estaba prácticamente cerrándose, se firmó el contrato días o semanas más adelante a su posesión. Y luego, es cierto que dentro del periodo del señor Antonio González se realizó un pago, pero ¿quién ordena ese pago? La gente de SELEC, y esas certificaciones del Banco Central indican claramente que están dentro del proceso y que utilizó Fiscalía como un elemento en contra del exministro. Se indica claramente que la cuenta o el dinero salió de la cuenta de SELEC hacia la cuenta de Progen. Entonces, claramente hay un tema de independencia. Entonces, nosotros estamos tranquilos porque el que nada debe, nada teme sobre lo que puedan decir en este caso. Es más, yo creo que el país merece un baño de verdad de lo que realmente pasó dentro de este proceso y sobre todo quienes se llevaron la plata en este atraco que se cometió al Estado ecuatoriano. Abogado, ahorita que menciona a la señora Saúd y tal vez esta forma
como se la puede tal vez interpretar, de chantaje dentro de la investigación del caso, quería consultarle qué tanto estas declaraciones, como las del señor Calero, en que ha enviado una carta o expuesto una carta donde dice varias cosas. Primero, que tiene mucho que decir, y segundo, que teme por su vida, podría estar vinculando o afectando, por ejemplo, a su defendido, o qué tanto ustedes podrían tomar de estas dos declaraciones, de estas dos figuras que no están rindiéndole cuentas de manera tan presencial en el caso. A ver, primero insisto, contra el señor Antonio González no pueden decir absolutamente nada porque no ha participado en ningún momento dentro de este caso, como ya quedó indicado. Y si es que pueden decir, o sea, si es que tienen que decir algo, tienen que además haber documentación o ver otro tema, otros elementos, otros indicios que así sustenten. Y no lo digo solo contra el señor Antonio González, sino contra cualquier persona a la cual ellos quieran lanzar lodo en el buen sentido para tratar de salvar su responsabilidad. Entonces, no es que basta únicamente una declaración o una versión en la cual le mencionen a algún ministro, sino que además tiene que haber dentro del proceso, y eso tiene que trabajar Fiscalía también, tienen que hallar otros documentos o algún otros elementos que sustenten dicha afirmación. No basta nomás decir y hablar peste de una persona, hay que demostrarla y sustentarla. Juan Pablo, y en este punto, a propósito de lo que señalabas, y un poco pues para que la audiencia lo tenga claro, tú decías que la imputación la estaban haciendo por básicamente una posición de garantía, es decir, por una omisión concretamente, ¿verdad? Explica un poco más, tal vez este punto, pues para que la gente tenga en cuenta cómo de alguna manera se ha presentado la imputación y qué es lo que ustedes sostienen desde la defensa del exministro. A ver, justamente lo que manifesté, Fiscalía imputó al ministro González aduciendo que él era ministro, que fue parte del directorio de SELEC y que al haber estado o al haber sido ministro y ser parte del directorio de SELEC tenía la obligación de decir que no, de oponerse al pago del contrato y sobre todo a suspender los efectos del contrato. Pero primero, ante eso yo sostengo, ¿cómo es posible que, mejor dicho, un ministro, o en este caso mi defendido, no tenía una bolita de cristal para saber qué era lo que estaba pasando en el contrato y qué era lo que iba a pasar en el futuro, que iba a llegar chatarra? Eso era imposible de saber. Dos, le dice que ellos debían haber detenido el pago, pero tenemos que dejar claro, los que eran los que tenían y eran los obligados a cuidar los fondos públicos, de al menos en este caso de SELEC, eran los funcionarios que tenían la competencia y las facultades para aquello. En este caso, se tendría que analizar quiénes fueron los que autorizaron para que se realice dicho pago. Y autorizaron, me refiero, que hayan analizado el contrato, visto que se hayan cumplido todas las exigencias y obligaciones que se tenían que cumplir, para que posteriormente ellos ordenen que se pague a Progen el dinero de las cuentas de SELEC. En este caso, el ministro González jurídicamente no tenía competencia alguna para poder firmar ni un contrato, ni poder ordenar ni un pago respecto de una empresa de la cual él no era personero y no era funcionario. Entonces, ese es básicamente lo que nosotros hemos sostenido y lo hemos acreditado y demostrado a través de informes periciales que demuestran las competencias que tiene tanto el Ministerio de Energía como SELEC. Doctor, ¿qué pasará en los próximos días? ¿Qué es lo que se puede esperar? Y algo adicional, no sé si en algún momento lo han podido aclarar. Usted, obvio que recuerda este video en el que el secretario José Julio Neira habló de fuentes de dineros, de ubicación de cuentas, y hubo un reclamo en los Estados Unidos. ¿Eso tuvo algún efecto en el proceso? A ver, nosotros primero solicitamos que se incorpore dicho video dentro de este proceso. Dos, también hemos participado dentro y hemos presentado como elementos de descargo las denuncias que Antonio ha presentado en Estados Unidos y a la FinCEN para que vaya ubicando y rastreando ese dinero. Todo eso se está
el dinero que se pagó de Selega Progen para saber en qué manos terminó. Todo eso se está incorporando al proceso. Ahora, lo que está pasando en Estados Unidos es bastante relevante y también va a tener algún efecto acá y por eso nosotros creemos que se apresuró Fiscalía en formular cargos porque ahí la investigación se acelera de una manera bárbara. Tenía que haber esperado a ir viendo qué iba pasando en Estados Unidos sobre esa demanda que presentó el Estado ecuatoriano por estafa. Entonces, claro, por un lado aquí sigue por peculado, que es una disposición arbitraria o mal manejo de fondos públicos, frente a una denuncia por estafa, que es llevar a otro error a través de engaños. Entonces, son delitos que se contraponen. Y lo uno sí va a tener afectación directa en este caso. Ojalá que en Estados Unidos tenga mejor suerte de lo que está pasando aquí sobre el tema del rastreo de dinero, porque hasta ahorita la Fiscalía no llega a determinar en dónde terminó el dinero pagado a Progen. Doctor Y sobre Ortiz. todo, y esto sí tengo que llamar la atención, nos llama también la atención de por qué no notificaron en debida forma a los procesados, a los representantes de Progen, y por qué no les han sido vinculados dentro de este caso. Ellos son los que recibieron el dinero de las arcas estatales del Ecuador. ¿Por qué la Fiscalía no los mete? ¿Por qué no los vincula? Esos cosas que nos llaman la atención, y además nosotros mismos hemos solicitado que a través de asistencia penal internacional se los notifiquen de debida forma, porque si es que no se lo hace puede haber una posibilidad de que el proceso sea declarado nulo por falta de derecho a la defensa de los procesados, al menos en este caso del señor Williamson Scott y de los otros dos señores americanos. Doctor Ortiz, le quedamos muy agradecidos por habernos acompañado en la mañana en RTP. A ustedes muchas gracias y saludos a ustedes. RTP.